Bueno, tenemos en este momento contacto con el periodista, analista, conductor y comentarista Ricardo Rafael. Él escribe, por supuesto, cotidianamente en Milenio Diario y ayer leía con interés la columna que puso en circulación, hablando de que él fue espiado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del 3 de julio o algo por el estilo, cuando recibió datos que revelaban justamente que su teléfono estaba pinchado, como se dice, a pesar de que el presidente niega que su gobierno esté espiando a periodistas, a comentaristas, analistas, a críticos de la Cuarta Transformación, a personajes de la política y demás. Ricardo, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación para comentar tu caso particular, que es muy semejante al de otros periodistas que en los últimos tiempos y desde los tiempos también de Enrique Peña Nieto fueron perseguidos al haber sido espiados y violentando su intimidad. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por aceptar. Pepe, muy agradecido porque me hayas invitado a compartir conversación con tu audiencia y en este espacio tan privilegiado de nuestro oficio. Pues mira, Pepe, déjame comienzo diciendo que en efecto en esta tarea a la que tú y yo nos dedicamos, pues la materia prima es la información. O sea, supongo que un carpintero se defenderá con la madera y un herrero con los fierros. Nosotros nos defendemos con la información. Y yo esta denuncia que presenté ayer ante la Fiscalía General de la República, pues está basada solo en información, ¿no? En 4 piezas de información que son bastante contundentes. Un análisis forense de Citizen Lab, que es un laboratorio ubicado en la Universidad de Toronto, donde en efecto se certifica que en el año de 2019, alrededor del 30 de octubre, ocurrió una primera infección de 7 que se hicieron sobre mi teléfono, y luego en el 2020 otras tantas. Hay que advertir que este malware llamado Pegasus no solamente graba las conversaciones que estás teniendo mientras estás pinchado, para utilizar los términos que usábamos antes, sino que en realidad extrae pues toda la información de tu teléfono, desde tus cuentas bancarias, tus fotografías, tus videos, tu agenda telefónica, la agenda de tus fuentes, tus documentos que están en los discos nube. En fin, en realidad sí es una desposesión muy importante de tu privacidad. Y lo primero que te puedo decir es que fui infectado. La evidencia es contundente. Segunda pieza de evidencia. Perdón, ahí tú te das cuenta de esto, Ricardo Rafael, te das cuenta de esto a partir de un mensaje vía WhatsApp que recibió un hijo tuyo en julio. Correcto, lo dices muy bien. Yo en julio se acerca mi hijo de 12 años y me dice: mira, papá, te dejaron un recado en mi teléfono. El muchacho, por cierto, recién había tenido su primer dispositivo, o sea que su cuenta de WhatsApp no tenía abierto más que unas cuantas semanas, y ahí hay un recado con la voz de un adulto mayor, aguardientosa, dejan planteando así, que lo llama por su nombre, el nombre de mi hijo, y luego le pregunta si las fotografías que tiene son de su papá Ricardo o de su abuelo Ricardo. Mi padre se llama igual que yo. Pues desde luego, pues este mensaje nos dejó alertados a mi esposa y a mí. No quisimos escalar el tema frente al niño, pero fue una cosa preocupante. Y luego, 3 o 4 días después, Pepe, se genera una serie de mensajes que se subieron a una plataforma en donde entre el material que se subió hay una llamada telefónica, una conversación telefónica privada entre mi persona y un funcionario del Poder Judicial, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Por cierto, que esa grabación luego la utilizaría Isabel Miranda de Wallace para denunciar al ministro Saldívar por corrupción. Ese es otro tema, pero sí tengo que advertir que yo me di cuenta de estos 2 hechos, pues alertado justamente por esta conversación que la señora Wallace hizo pública. Una vez dicho esto, pues yo le pedí a Artículo 19 que me aconsejara cómo proceder. Ya me había aconsejado en 2016, donde también mi teléfono había sido infectado por Pegasus, y ellos mandaron mi dispositivo a Canadá, y en Canadá es donde se revela que estas infecciones pues habían ocurrido no en la época de Enrique Peña Nieto, sino ya en la actual administración. Pero dice el presidente de la República que su gobierno no es igual al de los otros y que él no espía. Sí, su gobierno a lo mejor no es igual a la de los otros, pero la defensa nacional es la misma.
hay que decir que hay instituciones que trascienden los gobiernos civiles, que perduran y que a veces su agenda política es mucho más potente que la de los gobiernos civiles, como bien acabas de relatar con lo ocurrido en el Senado, ¿no? Ahora, yo sí señalo directamente a la Defensa Nacional como responsable de esto por los otros 3 documentos que aparecen en la investigación hecha por R3D, ¿no? Debo aclarar, Pepe, que NSO Group, que es el desarrollador israelí de Pegasus, ha advertido una y otra vez en distintas audiencias judiciales, porque mira que ha sido llamado a cuentas por muchos países, que ellos solo le venden este programa de inteligencia, lo llaman ellos, a los gobiernos, o sea, no hay ningún privado que lo pueda tener. Segundo, que a las dependencias de los gobiernos a quienes les venden este programa están en un padrón autorizado por el gobierno israelí. Entonces esto te lleva ya a asumir que no pudo haber sido ningún privado quien se hizo de este programa. Tercer elemento, este grupo NSO tiene un representante en México, su único representante, el cual tiene tratos comerciales con la Defensa Nacional. Y eso también está en los documentos, por cierto, ahora que se filtraron con el Guacamaya Leaks. Y por último, hay un contrato de la Secretaría de la Defensa Nacional con este representante a cambio de un programa cuya descripción es idéntica a la de Pegasus. Entonces, como te decía del carpintero, del herrero, información contra información. Eso es lo que le presentamos a la Fiscalía General de la República. No es el único caso. Hoy, perdón, te interrumpo. Hoy el presidente dice, si tienen pruebas, preséntenlas. Mira, déjame ir a lo del tema de los casos en un momento, pero déjame responderte primero a esto. Correcto. Yo presenté ayer, junto con Raimundo Ramos, ¿no? Defensor de Derechos Humanos en Tamaulipas y Animal Político, una denuncia con estos elementos de prueba. Si nosotros hubiéramos fabricado estos elementos y los hubiéramos presentado solo para calumniar al presidente, como dijo hoy en la mañana, estaríamos cometiendo un delito penado en México, ¿no? Muy seriamente. O sea, fabricar pruebas y presentarlas ante autoridad es un delito. O sea, nos acusó el presidente hoy de haber cometido un delito. Dicho esto, te estoy demostrando que no hay fabricación, que hay evidencia y que esa evidencia se le está entregando a la Fiscalía. Son datos suficientes para presumir el delito de espionaje al que me refiero. ¿Tú confías en la Fiscalía General de la República? ¿Crees que tu demanda va a prosperar? Mira, Pepe, con mucha franqueza te diría que no confío en su titular. Me parece que el comportamiento público de Alejandro Gertz Manero no ha generado confianza por una enorme cantidad de casos que han estado en sus manos y que han sido un batidillo, y también porque él mismo se ha referido de manera muy despectiva hacia mi persona. Eso también se ha vuelto público. Pero, y esto tengo que decírselo a ti, decírselo al auditorio, una cosa es no creer en el titular y otra cosa es no creer en las instituciones. Y me parece que aunque no creamos en el titular de la Fiscalía, hay que recorrer el camino institucional de presentar la denuncia. Uno, para hacer que las instituciones se muevan en una dirección, pero segundo, para fijar un precedente. Y aquí te lo quiero decir claramente, Pepe. Yo no estoy haciendo esto para hacer un resumen con el pasado. El pasado ya ocurrió. Es para fijar un precedente hacia el futuro. Y en ese sentido, presentar la denuncia, presentar las pruebas, hacer la denuncia pública, venir aquí contigo, ¿no? Narrarle a tu audiencia lo que está ocurriendo, es una forma de inhibir que se repitan las infecciones de nuestros teléfonos y el espionaje. Dijiste hace un rato, ¿serás el único? No, Pepe, seguramente somos muchísimos. Varios de los que han sido en efecto diagnosticados con una infección similar en sus celulares no han querido aparecer públicamente y los entiendo perfectamente. Enfrentarse a una acusación como la que hizo el presidente esta mañana en mi contra no es una cosa sencilla. Por los lugares donde trabajamos, por las empresas donde estamos, por nuestras familias, hay muchos que han preferido no dar a conocer su nombre. Y hay otros muchos, no te quiero sembrar la duda, que no han entregado su teléfono para que sea examinado y que probablemente sí se los examinaran este laboratorio, que por cierto es el que examinó a tantos otros en el 2017, probablemente nos volveríamos colegas no solamente de oficio, sino también de males. Entonces, en ese sentido, sí, mi suposición es que en realidad yo soy uno de tantos que han sido afectados por esta práctica generalizada de las áreas de inteligencia, de espionaje, de la Defensa Nacional, sobre quienes se asume que son sus adversarios, sus enemigos, solo porque investigamos temas donde su actuar está relacionado con lo público.
que es mi caso, Pepe. Yo presenté contigo en 2019 mi libro Hijo de la Guerra, que es la historia de los Zetas, y es por haber hecho ese libro que se me investigó. O sea, no te quepa duda. La infección fue el 30 de octubre de 2019. Yo fui a tu programa 3 o 4 días antes y di otras tantas entrevistas y hice presentaciones del libro en esas fechas. A mí se me infectó el teléfono por haber hecho esa investigación y presentado ese libro. Entonces no hay duda que fue la Defensa Nacional, porque metí las narices en la fundación de los Zetas y en el drama que implicó para este país ese grupo paramilitar, que sin duda es responsable de buena parte de la historia de mortandad y desapariciones que vivimos hoy. El ejército, me estás diciendo, tiene metidas las orejas, no la nariz, las orejas en la vida de algunos que considera peligrosos o vamos, sensibles actores de la sociedad. Hablo de periodistas, defensores de derechos humanos, en fin, políticos de diferentes colores y sabores, personajes que pueden ser interesantes en un momento dado, por parte de la Defensa Nacional. Es lo que queda muy claro en todo esto, y por ello acudes a la Fiscalía General de la República, presentas esta denuncia sabiendo que el titular de la Fiscalía no es confiable. Sin embargo, no por ello descalificas a la propia institución de Procuración de Justicia. Es correcto. Ahora que tu metáfora me provoca, y lo digo con franqueza, si fueran oídos o narices las que están metidas en mi vida, me sonaría a mi suegra o me sonaría a la vecina que está interesada en mis asuntos. Cuando los militares se meten a tu vida privada, lo hacen con todo el rifle y tú te sientes amenazado, usen o no sus rifles. No es lo mismo que te espíe un particular, que te espíe un banco para ver si tienes crédito, que te espíe un vecino, a que sea en la cúpula militar vestida de azul Z, porque así se llama el color que siguen utilizando en sus uniformes, la que ordena que se haga investigado. Ahí sí me parece que estamos enfrentando un problema mucho mayor. No solamente es espionaje, sino espionaje militar, que sí creo que en la escala, en la jerarquía de los espionajes posibles, es el peor que puede enfrentar un ser humano, sobre todo en un país donde el militarismo está ganando tantos adeptos y al mismo tiempo tanto poder. Te agradezco mucho, Ricardo Rafael, el haber aceptado la invitación para tener esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Te agradezco enormemente tu solidaridad.